¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos los Mugiwara de la sección 106. Vamos a presentar lo que son los músculos faciales. Mi nombre es Alder Manuel Alcántara Fabián. Mi nombre es Brittany Barrios Torres. Mi nombre es Jesús Ortiz Juárez. Yo me llamo Víctor Pineda Jiménez. Mi nombre es Evelyn Pérez Jiménez. Y yo soy Andrea Arali Ruiz García. Empezaremos con los músculos auriculares. Empezaremos por el músculo auricular anterior, que su origen es en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su inserción es en el cartílago del trago. Su acción mueve el pabellón auricular hacia adelante. Su inervación es en el nervio facial séptimo par craneal. Su irrigación es en la arteria auricular posterior y su drenaje venoso es en la vena auricular posterior. Su drenaje linfático es en los ganglios linfáticos parotideos. Tenemos el músculo auricular superior, que su origen es en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su inserción es en el cartílago del hélix. Su acción mueve el pabellón auricular hacia arriba. Su inervación es en el nervio facial séptimo par craneal. Su irrigación es en la arteria auricular posterior. Su drenaje venoso es en la vena auricular posterior y su drenaje linfático es en los ganglios linfáticos parotideos. Tenemos el músculo auricular posterior, que su origen es en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Su inserción es en el cartílago del antihélix. Su acción promueve el pabellón auricular hacia atrás. Su inervación es el nervio facial séptimo par craneal. Su irrigación es en la arteria auricular posterior. Su drenaje venoso es en la vena auricular posterior y su drenaje linfático es en los ganglios linfáticos parotideos. El músculo occipitofrontal se origina en la aponeurosis epicraneal y se va a insertar en la piel superior del borde supraorbitario. Su acción como tal va a ser tirar el cuero cabelludo hacia adelante, va a ayudar a elevar las cejas y a arrugar horizontalmente la piel de la frente. Se va a inervar en el nervio facial y su irrigación va a ser en la arteria supraorbitaria de la rama arteria oftálmica, arteria supratroquear, la arteria occipitofrontal y la arteria auricular posterior. Se va a drenar en la vena supraorbitaria, la vena supratroclear, en la vena occipital y en la vena auricular posterior. Orbicular del ojo. Origen: porción nasal del hueso frontal en el proceso frontal del maxilar y ligamento palpebral. Se va a insertar en los tejidos blandos adyacentes. Su función va a ser abrir y cerrar los párpados. Su irrigación va a ser en la arteria supraorbitaria, arteria supratroclear, arteria lagrimal, arteria angular y arteria infraorbitaria, y se va a drenar en la vena supraorbitaria, en la vena supratroclear, en la vena angular y en la vena infraorbitaria. Continuando con el corrugador superciliar, tenemos que la inserción está en la piel de la ceja. Tiene forma de arco y sus relaciones anatómicas es que se relaciona con el músculo frontal. También está en contacto con la parte superior del músculo orbicular del ojo. También se conecta con la porción nasal del hueso frontal y se extiende hacia el borde lateral de la órbita ocular. La acción que llega a realizar es que se arrastra en sentido inferior de la ceja y arruga verticalmente la piel de la frente, como el fruncir o arrugar el estrejo. Tenemos que la inervación es el nervio facial 7. El corrugador superciliar es irrigado por las ramas de la arteria oftálmica y el drenaje venoso ocurre a través de las venas supraorbitarias y supratrocleares que drenan en la vena oftálmica. El músculo prócer es un músculo cuyo origen va desde el hueso nasal, el cartílago nasal lateral, la porción superior. En su inserción, se inserta en la piel de la glabela, en las fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Su irrigación es por las ramas nasales angular y lateral de la arteria facial. Su inervación son los ramos temporales, el cigomático inferior o bucal del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Y su función. Su función es deprimir el externo medial de la ceja, arruga la piel de la glabela. Y en cuanto a su drenaje, vamos a encontrar los siguientes vasos sanguíneos y linfáticos. La arteria nasal dorsal, que proporciona sangre al músculo prócer, la arteria nasal lateral, que también proporciona sangre a este músculo, la vena nasal dorsal, que drena la sangre del músculo prócer hacia la vena facial, y la vena nasal lateral, que drena la sangre del músculo prócer hacia la vena facial. En cuanto a los vasos linfáticos,
Tiene los ganglios linfáticos nasales que reciben linfa del músculo prócer y la drenan hacia los ganglios linfáticos faciales. Los ganglios linfáticos faciales reciben linfa de los ganglios linfáticos faciales y drenan hacia los ganglios linfáticos cervicales. El músculo nasal es un pequeño músculo localizado a cada dorso de la nariz. Su origen está constituido por dos porciones, una alar y otra transversa. La porción alar se ubica en el ala de la nariz, se origina de la cara anterior del maxilar sobre la fosa incisiva medial a la porción transversa. Esta se extiende superior y anteriormente para insertarse en la piel del ala nasal, por encima del pilar lateral del cartílago del ala mayor. La porción transversa se ubica en el área del dorso de la nariz, se origina superior y lateralmente a la fosa incisiva, lateralmente a la porción alar. Las fibras se dirigen superior y lateralmente para insertarse en el dorso de la nariz. Su inervación proviene del ramo bucal del nervio facial, que es el séptimo par craneal, y está irrigado por la rama labial superior, septal y nasal lateral de la arteria facial, así como por la rama infraorbitaria de la arteria maxilar. La función que tiene este músculo consiste en comprimir la apertura nasal con su porción transversa y dilatar las narinas con su porción alar. Ahora, su drenaje va a estar por los siguientes vasos sanguíneos y linfáticos. La arteria nasal lateral, que proporciona sangre al músculo. La arteria nasal septal, que igual proporciona sangre al músculo. La vena nasal lateral, que drena la sangre del músculo nasal hacia la vena facial. Y la vena nasal septal, drena la sangre del músculo nasal igual a la vena facial. En cuanto a sus ganglios linfáticos, tiene el nasal, que recibe linfa del músculo nasal y la drenan hacia los ganglios linfáticos faciales. Y los ganglios linfáticos faciales reciben linfa de los ganglios linfáticos nasales y drenan hacia los ganglios linfáticos superficiales. Y por fin tiene los ganglios linfáticos cervicales superficiales, que reciben linfa de los ganglios linfáticos faciales y la drenan hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos. Músculo orbicular de la boca. Su origen se encuentra en las fibras musculares que rodean la abertura de la boca. En su inserción está la piel del ángulo de la boca. En su acción está cerrar y protruir los labios, como al besar, comprime los labios contra los dientes y modela los labios al hablar. En su inervación está el nervio facial número 7. Su irrigación está conformada principalmente por la arteria labial superior, la arteria infraorbitaria, que contribuyen a la irrigación de la región superior del labio, también la arteria labial inferior y la mentoniana, que contribuyen a la irrigación de la zona inferior del labio. Su drenaje venoso está conformado por las venas faciales, la vena angular y las venas labiales superior e inferior. Su drenaje linfático está compuesto por los nódulos linfáticos submandibulares, los submentonianos y los cervicales profundos. Músculo elevador del labio superior. El músculo elevador del labio superior es un músculo estrecho y alargado, con un trayecto oblicuo desde la parte superior de la mejilla hasta el labio superior. Debido a su tamaño y ubicación, tiene un aspecto fusiforme. Se origina en el borde infraorbitario del maxilar, o sea, que es por encima del agujero infraorbitario. Se inserta en la piel del ángulo de la boca y orbicular de la boca. Se relaciona superiormente con el hueso maxilar y el músculo orbicular de los ojos, inferiormente con el músculo orbicular de los labios, lateralmente con el músculo cigomático menor y medialmente con el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior. Su función es el elevar el labio superior, lo que es importante para expresiones faciales como la sonrisa y la exposición de los dientes superiores. Está inervado por el nervio facial número 7. El músculo elevador del labio superior recibe su irrigación principalmente a través de la arteria infraorbitaria y la arteria facial. El drenaje venoso sigue trayectos paralelos a la irrigación arterial y está dado principalmente por la vena facial, que transporta la sangre hacia la vena yugular interna, por la vena infraorbitaria, que drena hacia la vena facial o la vena retromandibular, dependiendo de la anatomía individual. Y por último, el drenaje linfático de esta región se dirige principalmente hacia los ganglios linfáticos submandibulares. Continuaremos con el músculo cigomático menor. El músculo cigomático menor tiene una forma alargada y delgada,
Se origina en la superficie externa del hueso cigomático y se dirige hacia abajo y medialmente para insertarse en la piel del labio superior, cerca de la comisura de la boca. Su función es levantar, o sea, elevar el labio superior, lo que expone los dientes superiores maxilares. Su inervación es con el nervio número 7, el nervio facial. El músculo cigomático menor recibe su irrigación arterial principalmente a través de las ramas de la arteria facial y la arteria infraorbitaria. Ambas son ramas de la arteria carótida externa. El drenaje venoso sigue una vía similar a la irrigación. La sangre venosa se drena principalmente a través de la vena facial, donde recoge la sangre de las estructuras faciales, y finalmente drena en la vena yugular interna. La vena infraorbitaria drena la sangre de la parte superior de la mejilla y la zona infraorbitaria, conectándose con la vena facial. El drenaje linfático del área del músculo cigomático menor se dirige hacia los ganglios linfáticos submandibulares y parotídeos. Cigomático mayor. Origen. Hueso cigomático en la cara lateral. Se va a insertar en la piel del ángulo de la boca y auricular de la boca. Su acción va a ser jalar la comisura de los labios hacia arriba y hacia los lados. Su inervación va a ser en el nervio facial. Su irrigación es en la arteria facial, arteria transversa de la cara y en la arteria infraorbitaria. Se va a drenar en la vena facial, en la vena transversa de la cara inferior. Tenemos el músculo bucinador que se origina en el maxilar superior, en la zona de la tuberosidad maxilar. Su inserción se inserta en la comisura de los labios y en la piel de la mejilla. Sus acciones que participa en la sonrisa, comprime la mejilla contra los dientes. Su inervación es en el músculo bucinador que está inervado por el nervio facial 7. Su irrigación es en el músculo bucinador, recibe irrigaciones sanguíneas en la arteria facial y la arteria maxilar. El drenaje venoso del músculo bucinador se realiza a través de la vena facial y la vena maxilar. El drenaje linfático del músculo bucinador se realiza a través de los ganglios linfáticos cervicales superior y profundos. El músculo elevador del ángulo de la boca se origina en el maxilar superior, en la zona de la tuberosidad maxilar. Se inserta en la piel de la comisura de los labios y en el músculo orbicular de los labios. Sus acciones eleva el ángulo de la boca, ayuda a la sonrisa y participa en la expresión facial. Su inervación es por el nervio facial 7, su irrigación es por la arteria facial y la arteria maxilar. Su drenaje venoso se realiza a través de la vena facial y la vena maxilar. Su drenaje linfático se realiza a través de los ganglios cervicales superiores y profundos. Muy bien, ahora pasemos con el depresor del ángulo de la boca, el cual tiene su origen en la mandíbula. Esta inserción está en el ángulo de la boca. Tiene una forma triangular y plano. Sus principales relaciones anatómicas es que se encuentra relacionado con la plastima, el orbicular de los labios y el músculo depresor del labio inferior. Las acciones que llega a realizar es que arrastra en sentido inferolateral el ángulo de la boca, como al abrir la boca. Su inervación es el nervio facial 7. Está irrigado por las ramas de la arteria facial y la arteria mentoniana. El drenaje venoso ocurre a través de la vena facial, que desemboca en la vena yugular interna. Bien, ahora pasando con el músculo risorio, tenemos que es un músculo delgado y alargado. Su inserción está en la piel del ángulo de la boca. Sus principales relaciones anatómicas es que se relaciona con la plastima, el orbicular de los labios, el buccinador y los músculos cigomáticos. La acción que llega a realizar es que arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca como al hacer muecas. Ahora, su inervación es el nervio facial 7. Es irrigado por las ramas de la arteria facial y la arteria transversa de la cara, y el drenaje venoso ocurre a través de las venas faciales que desemboca en la vena yugular interna. Músculo depresor del labio inferior. Es un músculo plano y triangular que se encuentra lateral al músculo mentoniano en la región del mentón. Se origina en la línea oblicua de la mandíbula
justo por debajo del foramen mentoniano. Sus fibras se dirigen hacia arriba y se insertan en la piel del labio inferior. Su función principal es deprimir o bajar el labio inferior. Eso contribuye a expresiones faciales negativas o de tristeza, así como al movimiento de postrucción del labio inferior. Está inervado por la rama mandibular del nervio facial, el par craneal número 7. El músculo depresor del labio inferior está irrigado principalmente por las ramas de la arteria facial, que proviene de la arteria carótida externa. También recibe irrigación de la arteria mentoniana, una rama de la arteria alveolar inferior, y por último, el drenaje venoso está dado por la vena facial y la vena mentoniana, que finalmente drenan en la vena yugular interna. Ok, el músculo mentoniano. Este va a tener un origen en la fosa incisiva de la mandíbula, con una inserción en la piel del mentón, en el surco mentolabial. Su irrigación va a ser por la rama labial inferior de la arteria facial, la arteria labial inferior, rama mentoniana de la arteria maxilar. Su inervación va a ser por el ramo mandibular del nervio facial, séptimo par craneal, y su función va a ser elevar, everte y protuye el labio inferior, arruga la piel del mentón. Y en cuanto a su drenaje, vamos a tener los siguientes vasos y linfáticos. Vamos a tener la arteria submentoniana, que proporciona sangre al músculo, la arteria inferior labial, que proporciona sangre al músculo mentoniano, la vena submentoniana, que va a drenar la sangre del músculo mentoniano hacia la vena facial, y la vena inferior labial, que por igual va a drenar la sangre hacia la vena facial. En cuanto a los vasos linfáticos, tenemos los ganglios linfáticos submentonianos, que reciben linfa del músculo y la drenan hacia los ganglios linfáticos cervicales superficiales. Ahora, los ganglios linfáticos cervicales superficiales reciben la linfa de los ganglios linfáticos submentonianos y la drenan hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos. Y los cervicales profundos reciben linfa de los ganglios linfáticos cervicales superficiales y la drenan hacia los ganglios linfáticos supraclaviculares. Músculo platisma. Su origen se encuentra en la fascia que recubre los músculos deltoides y pectoral mayor. Su inserción se encuentra en la mandíbula, se mezcla con músculos que rodean el ángulo de la boca y la piel de la zona inferior de la cara. En su acción se encuentra el tensar la piel del cuello. En su inervación está el nervio facial número 7. En su irrigación arterial está la arteria submentoniana y las arterias supraescapulares y cervicales transversas. En su drenaje venoso se encuentra la vena yugular externa y las venas yugulares anterior y facial. En el drenaje linfático están los nódulos linfáticos submandibulares y los cervicales superficiales.